terminamos lo que era intestino delgado, ¿verdad? Sí. Bien, bueno, entonces vamos con intestino grueso. ¿Quién puede leer, por favor, intestino grueso? Doctor, bueno, Sí, le oigo. es que una compañera dice que todavía no le acepta la solicitud para entrar a la clase y no puede. No sé si le puede A ver, aceptar. vamos a ver. ¿Cómo le hacemos? A ver, estamos en Ya. chat. Ojalá mucho internet. Ahí está conectado. En chat. Algo así como aplastar, aceptar, no veo aquí. En actividad no es, por si acaso. ¿Cómo? En actividad no es. Actividad. ¿Dónde está eso? Arriba de chat, a la izquierda. Allá, a ver, actividades. Ya. Allá. Aquí. Aceptar todos. Pozo, Fuentes, Cordero, Ceballos. Ya, aparentemente ya. Profesor, Listo. ¿cómo Sí, hacen dígame. que no han podido, o sea, con la contraseña no han podido arreglar nada de eso? No sé. No tengo idea cómo solucionarlo. Y su asistencia no les va a causar problemas. Ya, pero el problema es que ya tuvieron sus claves, tuvieron su correo y lo perdieron. Tienen que esperar a que buenamente en cómputo les den algún tipo de respuesta y la coordinadora pues tampoco puede hacer mayor cosa. Entiendo, les di el teléfono a la doctora Macías para que se comuniquen con ella y han estado comunicándose, pero no sé qué más hacer con ellos. Tienen que ser más cuidadosos con sus claves, porque ponen a trabajar a todo el mundo. Ponen a trabajar más a cómputo, a la coordinadora, a mí, a todo el mundo. Todos tienen que solucionarles el problema. Y yo no es que soy muy erudito en esto de aquí de la página. Bueno, sigamos. Intestino grueso. ¿Quién lee, por favor, intestino grueso? Ayer ya revisamos lo que era intestino delgado. El énfasis fue en duodeno específicamente, que teníamos allí dos áreas de entrada glandular hacia la luz del intestino delgado que correspondía a un proceso de digestión. En un caso para generar saponificación de grasas y en el otro caso que es para asimilar o absorber lo que son carbohidratos. Por un lado se conectaba el conducto colédoco junto al conducto de Wilson y desenvolvían una actividad hasta llegar hacia la ampolla de Vater, en donde se liberaba a la altura del esfínter de Oddi. Por el otro lado, el conducto de Wilson iba hasta el CPA, que yo siempre les hago la broma, el contador público autorizado. Realmente el nombre es conducto pancreático accesorio, porque es una compuerta más por parte del páncreas para comunicarse con la luz intestinal, dando lugar a que se desenvuelva la digestión.
No todas las especies tienen estos dos conductos. Hay unos que solamente tienen un conducto. De allí ya continúa su camino lo que corresponde a Yeyuno y finaliza con el ilion. El ilion es la última porción con un diámetro menor y de allí ya cambia hacia el intestino grueso donde el diámetro ya se ensancha, se engrosa. Ok, entonces vamos con intestino grueso. ¿Quién puede leer, por favor, intestino grueso? El intestino grueso se divide en tres partes: el ciego, el colon y el recto. Continúa absorbiendo agua y nutrientes minerales de los alimentos y sirve como área de almacenamiento de las heces. La estructura de la pared es semejante entre las tres partes y semejante al resto del aparato digestivo. Está constituida por las 4 capas características: la mucosa, submucosa, muscular y serosa. La mucosa está sostenida por una banda de finas haces de músculo liso, muscular de la mucosa. La morfología es bastante semejante entre las 3 secciones de intestino grueso, por lo que la diferenciación histológica no siempre es posible. En el intestino grueso no hay vellosidades. La altura de la mucosa es uniforme. Esta mucosa contiene numerosas criptas profundas y estrechas que abarcan el grosor completo de la mucosa. Predominan las células caliciformes en la superficie y longitud completa de las criptas. ¿Puedes subir? Ya le subí. Ya. Hay muscular de la mucosa y la submucosa es semejante al intestino delgado. Pueden existir nódulos linfoides desarrollados en la submucosa y el plexo nervioso de Meissner. Entre la capa circular y longitudinal muscular se localiza el plexo nervioso de Auerbach. La serosa está compuesta por tejido conjuntivo y mesotelio. En la porción final del recto, la serosa se convierte en adventicia, carece de mesotelio. Ciego. Parte inicial del intestino grueso, ciego, que se abre libremente en el colon cerca de la papila ileal, excepto en équidos. En estos existe un orificio sesocólico delimitado por 2 pliegues que a su vez forman la válvula sesocólica. Y el músculo que rodea el orificio es el músculo esfínter del ciego. El ciego consta de un cuerpo y de un vértice libre en todas las especies. Y en el caballo además posee una base, dilatación dorsal, que es fija. En todas las especies el ciego se sitúa al lado derecho de la cavidad abdominal, excepto en los suidos, en los que se sitúa a la izquierda. En los carnívoros el ciego se encuentra muy dorsal en el flanco derecho, ventral a las apófisis transversas de L2, Lumbar L4. 2, lumbar 4. Lumbar 4. En esa posición se relaciona con duodeno descendente y flexura caudal del duodeno, con páncreas, riñón derecho, raíz del mesenterio. El ciego es muy pequeño en el gato y con forma de coma. Es algo más grande en el perro, con forma de tirabuzón y el vértice dirigido hacia craneal. En los suidos, el ciego es grande, presenta en su pared 3 bandas musculares o tenias, medial, lateral y ventral, así como saculaciones o austras, y su vértice se dirige caudal hacia la entrada de la pelvis. En el caballo el ciego constituye una gran bolsa alargada con forma de coma. Consta de base, cuerpo y vértice. En su base desemboca el ilion y consta por peritoneo. Contacta con el techo y los órganos sublumbares, desde la costilla 15 hasta la tuberosidad coxal. Pero la adhesión dorsal más directa ocurre con páncreas y riñón derecho. Esta unión retroperitoneal se extiende caudalmente hasta el lumbar 2. La base también se fusiona con la raíz del mesenterio medialmente y con el colon dorsal derecho cranealmente. El cuerpo corre ventralmente antes de girar a craneal. Al principio está aplicado contra el flanco derecho, pero a medida que se hunde en el abdomen se desplaza medialmente y al alcanzar el suelo de la cavidad abdominal se sitúa entre las partes ventrales del colon ascendente. Presenta 4 tenias, dorsal, ventral, lateral y medial, y 4 hileras de austras,
Entre ellas, en las tenias lateral y medial discurren las vías de conducción y poseen nódulos linfáticos secales. La lateral se une al colon ascendente por el pliegue sesocólico. En la tenia dorsal, ya subió, mister. A ver, por aquí. Dorsal, ventral, lateral y medial. Por ahí se quedó. Ajá. En la tenia dorsal se inserta el pliegue ileocecal y la tenia ventral es libre. El ciego termina en un vértice al lado del cartílago cifoide. Ah, ya, en la parte de acá. Bueno, esa es la imagen, bueno, es una imagen esta. Se puede apreciar, ayer hablábamos sobre esto, la apreciación de los calibres. El calibre pues más reducido correspondía al intestino delgado. Y de allí venía ya un ensanchamiento, un engrosamiento de este ducto, el grosor, el calibre, el diámetro. Pasamos por la barrera de Bauhin, barrera del boticario, válvula de Bauhin, barrera del boticario, o también llamada válvula iliocecal. El ilio, obviamente, que es la parte final del intestino delgado. Esta válvula iliocecal marca un contraste, un paso de un extremo hacia el otro. El extremo más fino pasaba hacia un extremo mucho más ensanchado. Siga leyendo, por favor. Colon ahora. Colon. Consta de 3 partes. Colon ascendente desde la desembocadura del ilion hasta la flexura cólica derecha. Colon transverso, de flexura cólica derecha a flexura cólica izquierda. Y colon descendente, de flexura cólica izquierda hasta desembocar en el recto. Es la entrada de la cavidad pelviana. Presenta una disposición simple en carnívoros, al igual que en humanos. El colon ascendente se sitúa cranealmente y en el lado derecho de la cavidad abdominal. El colon transverso cruza de derecha a izquierda por delante de la arteria mesentérica craneal. El colon descendente se sitúa caudalmente y en la izquierda. Recto. Recto. Es una parte recta que continúa desde el colon hacia la cavidad pelviana, terminando en el corto canal anal. Antes de él forma un ensanchamiento la ampolla rectal, que es muy prominente en el caballo y que no existe en la oveja, la cabra y el gato. Canal anal es la parte terminal, corta, del tracto digestivo. Rodea el orificio del ano, su mucosa está cubierta por un epitelio estratificado escamoso y se une a la mucosa del recto por la línea anorrectal. A la piel se une por la línea anocutánea. En carnívoros, antes de esta línea anocutánea desembocan las glándulas anales. Y ya en la zona cutánea, los sacos paranales. Rodeando el ano hay esfínteres externo e interno que mantienen cerrado el orificio. Esta es la parte del ano. Aquí hay una porción del intestino del caballo. Es muy ensanchada. El caballo pues tiende a sufrir problemas de cólico justamente porque tiene una extensión intestinal bastante larga. Esta extensión intestinal bastante larga tiende a tener lo que se conoce como curvaturas, que le llamamos las asas intestinales. Entonces cada curva genera una probabilidad, una posibilidad de que hubiese algún problema de cólico, de acúmulo de gases o de no paso de gas, así como de material fecal, por haber un exceso de asas, un exceso de curvaturas, debido a la gran longitud. Entonces esto hace que el caballo, el equino, tenga una predisposición mucho mayor que otras especies a padecer de problemas de defecación, problemas de cólico. Es un puntal importantísimo el saber solucionar estos cólicos en los equinos, ya que constituye una gran parte del conjunto de patologías que afectan a los equinos como especie. Los equinos tienen que tener
un mayor cuidado que otros en sus procesos de digestión, en su alimentación, ya que ellos por su anatomía, su gran longitud intestinal, son propensos a tener problemas de acúmulo de heces, de fecalomas, de gases, ¿sí? Por la fermentación. Entonces en ellos siempre hay que estar reconociendo si tienen un problema digestivo intestinal. Caso contrario, el tiempo que pasa hasta llegar a descubrir qué problema es el que está desenvolviendo, puede colapsar todo y terminar en la muerte. Los equinos son muy propensos a tener cólicos y pues los cólicos, en el caso de los equinos, puede llevarlos con rapidez a la muerte. Algunos utilizan ciertos fármacos que son analgésicos, pues realmente al inyectar algún analgésico ayudan bastante al proceso de dolor, el animal se relaja, pero tiene una alta posibilidad de generar una falsa perspectiva de solución, cuando realmente el problema, lejos de solucionarse, se está agravando mucho más. Incluso pueden terminar problemas de cólico o de constipación, que el animal no puede defecar, o de fecalomas, pueden terminar rápidamente en quirófano. Hay que ir definitivamente a abrir al animal y tratar de ubicar la zona del intestino o el asa comprometida. Entre el montón de asas intestinales, imagínense encontrar el asa comprometida. Sí se lo va a lograr, pero es una cirugía bastante laboriosa desde el punto de vista no solo cuando se está abriendo y se está buscando el intestino o el asa intestinal afectada, sino el hecho de todo el procedimiento, desde la sedación hasta la acomodación y entrada a quirófano. Trabajar o lidiar con un equino no es fácil, es un animal bastante grande que va a meritar o precisar manejo de protocolos específicos para poder lograr el cometido primero de sedar, de ahí hacer la antisepsia, luego al abrir ubicar la zona del intestino que está lesionada o que tiene un proceso de hilio. Si hablamos de hilio, podríamos descubrir que el hilio está detallado como un proceso de no continuidad, o sea, un hilio es una parálisis, ya sea una parálisis en el caso de un movimiento, una actividad mecánica de movimiento por la peristalsis que se ha detenido, o también una falta, una deficiencia, un no aporte de vascularidad a un área de tejido. Estamos hablando de un hilio en zona intestinal, podría producir una cianosis, podría producir un área en donde se esté desenvolviendo una deficiencia de oxigenación y rápidamente ese pequeño tramo intestinal se va a volver necrótico y va a morir por la falta de irrigación. Entonces, si hay un hilio paralítico que se traduce en un hilio necrótico, significa que las heces que están contenidas en ese tramo intestinal se han puesto tan duras, se han deshidratado tanto, que están actuando como una verdadera piedra u obstáculo que hacen que desde adentro se haya paralizado la continuidad de la luz. Y esto provoca que en el tejido, tenemos que pasar el carro, que en el tejido que se está constituyendo como capas sucesivas y forman el ducto intestinal, se dé una no vascularización momentánea en ese único tramo, haciendo que ese único tramo pueda necrosarse. Y de hecho, si se inyecta algún analgésico, esta situación se enmascara, esta situación se aparenta haber ya solucionado y el animal está tranquilo y relajado, pero con el paso de los minutos, obviamente esto va a sobrepasar la capacidad del calmante y el animal volverá a la situación de dolor y estrés con mucha mayor agudeza, haciendo que sea ineludible la cirugía, abrirlo para buscar dónde está el problema. Y una vez que se lo abre, pues podrían llegarse a encontrar con tramos grandes de intestino que tienen hilio o que tienen un proceso de necrosis, donde se hace muy difícil hacer una recesión intestinal, recortar un tramo de intestino
para poderlo unir, así como estábamos hablando ayer de que se hacían los cortes, y que vuelva pues a desempeñar la actividad con una luz y que desaparezca el hilo intestinal. Muchas veces, si se ha dejado mucho tiempo o si se ha enmascarado la situación, termina en eutanasia porque ya no pueden hacer tanto corte de intestino. ¿Alguna pregunta de esto de aquí? Esta parte ya la hemos visto, vamos a recordarla en este momento. Lo último que podemos decir del intestino grueso, recordando que tenía 3 partes. ¿Cuáles eran esas 3 partes del intestino grueso? El delgado era el ciego, duodeno. el colon y el recto. Correcto. El delgado era duodeno, yeyuno e ilion. Y el grueso era el ciego, el colon y el recto. Si hablábamos del ciego, era un tramo a continuidad del intestino delgado, donde estaba la conexión con la válvula de Bowring, la válvula ileocecal, o también llamada barrera del boticario. De allí el colon tenía también varios tramos. Había el colon ascendente, un colon transverso, un colon sigmoideo, y esta porción del colon es la que va a dar continuidad al proceso de absorción, porque bueno, en toda la luz intestinal se va desenvolviendo un proceso de absorción que va a facilitar la digestión o la asimilación de ciertos nutrientes. Todo el tramo intestinal va a generar absorción de nutrientes, en mayor o menor grado. Bien, vamos a ver entonces, vamos a recordar lo que correspondía a rumiantes, monogástricos de estómago compuesto. En la actualidad, pues ya estos herbívoros llamados rumiantes son considerados o catalogados como monogástricos, pero de estómago compuesto. Habíamos visto bastante bien recién lo que eran monogástricos de estómago simple, como en el caso del perro. Sigamos entonces a recordar lo que eran los rumiantes. ¿Alguien más diferente que pueda leer para para que descanse su compañera? ¿Un varón? ¿Un hombre que quiera leer? Hola, ¿están medio dormidos todavía? ¿Sí me escucha? Sí, sí le oigo. Ya. Rumiantes son aquellos animales que digieren los alimentos en 2 etapas. Primero los consumen y luego realizan la rumia. Esta consiste en regurgitar el material semidigerido y volverlo a masticar para deshacerlo y agregarle saliva. Dentro de los rumiantes se incluyen los bovinos, ovinos, caprinos y camélidos. La mayor diferencia entre los individuos monogástricos, como el cerdo, y los poligástricos, como los bovinos, está dada por las estructuras del aparato digestivo y por la forma como metabolizan los productos alimenticios. La digestión involucra una serie de procesos que degradan los alimentos, convirtiéndolos en sustancias capaces de ser absorbidas y transportadas hacia la sangre, para así estar disponibles a los tejidos del cuerpo y cumplir con las funciones de crecimiento y producción. Los bovinos, ovinos, caprinos, llamas, alpacas y guanacos son animales herbívoros cuyas dietas están compuestas principalmente de materia vegetal. Algunos son rumiantes condición dada, ya que digieren los alimentos en 2 etapas. Primero las consume y luego realiza la rumia, proceso que consiste en regurgitar el material semidigerido y volviéndolo a masticar. Los bovinos, ovinos y caprinos poseen un estómago compuesto, formado por 4 compartimientos poligástricos, en donde existe una estrecha relación con los microorganismos del rumen, quienes le permiten al rumiante la habilidad de usar carbohidratos complejos, tales como celulosa, componente de tejidos de plantas, y N no proteico, NNP, CONH2 y NH3, y convertir forrales, residuos de cultivos y desechos agroindustriales a alimentos altamente nutritivos y comidas palatables, leche y carne, para seres humanos. Estructura del aparato digestivo del rumiante. Está compuesto por boca, faringe, esófago, preestómagos, retículo, rumen o maso, estómago, intestino delgado, intestino grueso y glándulas anexas. ¿Continúo? Sí, por favor, boca.
Boca. La boca de los rumiantes no presenta dientes incisivos superiores ni caninos. Presenta una almohadilla dental superior, la cual junto con los incisivos inferiores, los labios y la lengua, prensan los alimentos. Presentan dientes molares formados y espaciados para que el rumiante solamente pueda masticar con un solo lado de la mandíbula. Al mismo tiempo, estos movimientos laterales de la mandíbula facilitan la masticación de fibras vegetales duras. La producción de saliva se lleva a cabo por 3 glándulas salivales, las cuales son glándula parótida, glándula mandibular y glándula sublingual. La saliva sirve como fuente de nitrógeno, urea y mucoproteínas, fósforo y sodio, los cuales utilizan los microorganismos del rumen. La producción de la saliva en los rumiantes puede llegar a 150 litros al día en bovinos adultos y 10 o más en bovinos. La producción es constante pero tiende a aumentar mientras se lleva a cabo el consumo o durante el reposo. La saliva del rumiante posee un amortiguador, el cual es utilizado para mantener apropiado el pH del rumen. Además de las funciones mencionadas, la saliva sirve también para humedecer la boca y el bolo alimenticio, facilitando así la masticación y la deglución. La saliva del rumiante, a diferencia de otras especies, no contiene amilasa. Esófago. El esófago del bovino adulto es de aproximadamente 5 centímetros de ancho y 90 a 105 centímetros de longitud. Su pared es de tejido muscular estriado. La función de este tubo muscular es la de conectar los sacos ruminales con la cavidad bucal. Se presenta una peculiaridad denominada canal esofágico o reticular, el cual se inicia en la porción inferior del esófago y cuando se cierra forma un tubo que va del esófago al ahumazo. La función de esta estructura es permitir que la leche ingerida en la edad temprana de los animales no pase al retículo o rumen y de esta forma evite la fermentación bacteriana. Bueno, esta parte del esófago es la que se va a convertir en la gotera esofágica. Ya vamos a ver eso. Siga, por favor. Estómago. El estómago en los rumiantes es muy grande y ocupa casi las 3/4 partes de la cavidad abdominal. Está compuesto y consta de 4 compartimientos: retículo o bonete rumen, o panza o maso o librillo, abomaso o cuajar. Las 3 primeras secciones son a menudo consideradas como preventrículos, pues están revestidas por una membrana mucosa desprovistas de glándulas. El abomaso posee una membrana mucosa glandular, por eso comúnmente se llama estómago verdadero. Retículo. La función del retículo es movilizar el alimento digerido hacia el rumen o hacia el omaso, en la regurgitación del bolo alimenticio después de la rumia. Presenta forma piriforme, es el más frontal y pequeño de los ventrículos, a la altura de la sexta y séptima costilla. Su mayor parte se halla a la izquierda del plano medio. Se encuentra contra el diafragma y el hígado en su parte frontal. En la dorsal se encuentra limitado por la pared del rumen. La membrana epitelial se eleva formando pliegues de una altura de 1 centímetro. Estos incluyen espacios o de 4, 5 o 6 lados. Esto da origen al nombre vulgar del panal de miel. Las celdas están subdivididas por pliegues más pequeños y los fondos están incrustados de papilas córneas agudas. El rumen. El rumen presenta una capacidad total en un bovino adulto de 100 a 200 litros. Ocupa la mayor parte del lado izquierdo de la cavidad abdominal. Y se encuentra en contacto directo con el híjar izquierdo, limitado dorsalmente por el techo abdominal y ventrolateralmente con el suelo abdominal. El rumen actúa como una cámara de fermentación microbiana y además es el lugar principal de asimilación de ácidos
grasos de cadenas cortas. El rumen presenta una elevada cantidad de diferentes especies, las cuales pueden alcanzar cantidades que van de 25 a 50 mil millones milímetros. Además, se han Se ha se han identificado. identificado 35 especies diferentes de protozoarios ciliados. Los valores promedios que se pueden encontrar son de 20 a 50 mil mililitros. Esta cámara se puede describir como presentando dos caras, dos curvas y dos extremidades. La primera de ellos es la cara parietal o izquierda, la cual está en relación con el diafragma. La pared izquierda del abdomen y el vaso, la cámara visceral o derecha, se relaciona principalmente con el omaso y abomaso, intestino, hígado, páncreas, riñón, aorta posterior y vena cava. La curvatura dorsal es convexa y se encuentra limitada por los pilares izquierdos del músculo diafragma y los músculos sublumbares, a los cuales se encuentra unida por medios del peritoneo y tejido conectivo. La curvatura ventral se encuentra situada sobre el suelo del abdomen. Los surcos longitudinales, izquierdo y derecho, dividen externamente al rumen en dos sacos, dorsal y ventral. La extremidad reticular o anterior se encuentra dividida ventralmente por un surco anterior transversal en dos sacos. El saco dorsal se encuentra Separado del bonete. dividido ventralmente por un surco anterior transversal, dos sacos. El saco dorsal se encuentra separado del bonete por el surco ruminoreticular, el cual es muy marcado en la cara izquierda, pero en la derecha no existe, observándose juntos al rumen y retículo, como una cúpula atrioventricular, en donde se une el esófago. La extremidad pelviana se relaciona con el intestino y la vejiga, y se encuentra dividida en dos sacos ciegos, por el surco posterior transverso, el cual pone en conexión a los surcos longitudinales. Los sacos ciegos están separados del rumen por los surcos coronarios, dorsal y ventral. Omaso. No se conoce en forma clara cuál es la función del omaso, aunque al parecer es la de ayudar en la función de reducir el tamaño de las partículas del alimento digerido, además de que interviene en el control del paso del bolo alimenticio hacia el tubo digestivo inferior y extraer los líquidos retenidos en la ingesta. Sus láminas y papilas pueden funcionar como una comunicación directa entre el retículo y el abomaso, para los líquidos y alimentos finalmente triturados. El omaso es una estructura de forma elipsoidal situado enteramente a la derecha del plano medio, al nivel de la séptima y onceava costilla. Se relaciona sobre todo con el diafragma y el hígado, además del rumen, retículo y abomaso. La parte intensa del omaso se encuentra ocupada por aproximadamente 100 pliegues longitudinales llamados láminas de librillo, las cuales emergen de la curvatura mayor y los lados. Las láminas mayores, 12 aproximadas, tienen un borde convexo de inserción y un borde ventral libre cóncavo. El alimento es comprimido en placas delgadas. En los pequeños espacios existen entre láminas, para ser triturado finalmente por las numerosas papilas córneas redondeadas que se encuentran en la superficie de los pliegues. Abomaso. La función del abomaso es similar al estómago de los no rumiantes, con la secreción de ácido clorhídrico y pepsina, mismas que inician el proceso de degradación de las proteínas tanto de sobrepaso como microbianas. A diferencia del estómago, los monogástricos, los pliegues abomasales provienen de la estratificación de la ingesta, lo que aunado a la naturaleza semilíquida de la misma, la exponen al proceso hidrolítico en un menor tiempo. El abomaso es un saco largo que se halla en su mayor parte sobre el suelo del abdomen. El fondo de este se halla en la región sifoidea en relación con el retículo. El cuerpo se extiende ventralmente entre el rumen y el omaso. La porción pilórica se inclina dorsalmente uniéndose al duodeno mediante el píloro. La cavidad del abomaso se encuentra revestida en su área inicial
región glandular, por una membrana mucosa glandular blanda que forma una docena o más de pliegues espirales. La segunda área, región pilórica, es más estrecha y su aspecto es parecido a la de la región correspondiente en el estómago del caballo. Intestino delgado. Es un tubo que... Un momentito. Estas capas que están aquí son los tejidos, como internamente se desenvuelven de cada uno de los segmentos, porque ya habíamos hablado de él. El A va a corresponder a cómo está el rumen. El B es la zona de reticular, que le llaman redecilla. El C es el omaso. Ya el omaso es como un libro, por eso le llaman librillo. El D es el abomaso, que es completamente liso. También le llaman cuajar, porque justamente tiene mucho mayor actividad en la primera fase de la vida, que es la fase del lactante. Hay una microflora bacteriana que va a desenvolver la obtención de nutrientes por parte de esa leche, es decir, va a cortar esa leche, la va a fragmentar para asimilar la caseína, que sería la proteína por parte de la leche, con la cual va a aprovecharla para su desarrollo lactante. Ya, listo. Continúe, por favor, gracias. Intestino delgado. Intestino delgado. Es un tubo que conecta el estómago con el ciego. Se encuentra suspendido en la parte dorsal de la actividad abdominal mediante un pliegue de peritoneo llamado gran mesenterio. A la derecha del plano mediano. Tiene una longitud equivalente a 20 veces aproximadamente la longitud del cuerpo del animal y un diámetro de 5 a 6 centímetros aproximadamente. Consta de 3 partes, duodeno, yeyuno a íleon. En el intestino delgado se lleva a cabo la mayor parte de la absorción de nutrimentos. Además, es el órgano en donde se lleva a cabo la digestión principalmente proteica. El intestino delgado se encuentra constituido de 4 capas: serosa, muscular, submucosa y mucosa. Presenta 3 tipos principales de glándulas, los cuales son glándulas intestinales, glándulas duodenales y placas de Peyer. Los dos primeros tipos de glándulas están encargadas de la producción de enzimas y hormonas necesarias para convertir productos parcialmente digeridos en los órganos anteriores. El tercer tipo de glándulas son agregadas del tipo linfoide. El duodeno es la parte fija del intestino y la más cercana al abomaso. En él se encuentran insertadas los conductos pancreáticos y biliar para la liberación de enzimas como tripsina y quimotripsina. El duodeno tiene una longitud aproximada de 1 metro de longitud, formando una curva en forma de S. El yeyuno es aproximadamente el 90% de la longitud total del intestino delgado. No presenta una demarcación bien definida ni con el duodeno ni con el ileón. El yeyuno e ileón forman la parte mesentérica de los intestinos y se encuentran generalmente en posición dorsal izquierdo de la cavidad abdominal. Intestino grueso. El intestino grueso del rumiante no presenta cintas ni saculaciones. En su mayor parte se encuentra situado en la porción derecha dorsal de la cavidad abdominal. Principalmente funciona como órgano de absorción de agua y concentración del contenido intestinal. Se encuentra formado por ciego, colon y recto. El ciego presenta una longitud media de 75 centímetros y un diámetro de 12 centímetros. El colon tiene una longitud promedio de 10 metros. Su diámetro es al principio igual que el del ciego, pero disminuye después 5 centímetros aproximadamente. En su mayor parte se encuentra dispuesto en dobles asas elípticas unidas entre sí, sin por tejido areolar. El recto está cubierto con peritoneo hasta el nivel de la primera vértebra coccigia. La porción retroperitoneal se halla circundada por cierta cantidad de grasa. El recto es esencialmente un órgano de almacenamiento donde los productos fecales son retenidos hasta que la cantidad acumulada estimula el control nervioso de la defecación. El ano es la terminación posterior del tracto digestivo y consta de 2 músculos esfinterianos y un músculo retractor.
Ok, entonces hasta ahí momentáneamente. Habíamos revisado, se inhibió, sí se inhibió. Bueno, habíamos revisado ya lo que correspondía al área digestiva en el caso de los rumiantes. Ya habíamos visto todas las curvas, en este caso las hendiduras que estaban formando anatómicamente con su nombre específico, las líneas por donde se generaba la división de este gran compartimiento entre rumen, retículo, maso y abomaso. Específicamente el rumen, como era tan grande, tenía la capacidad de tener un nombre específico para estas hendiduras. Y teníamos pues el surco longitudinal izquierdo, surco longitudinal derecho, surco coronario dorsal, surco coronario ventral. Todos estos surcos lo que iban a desenvolver era anatomías o áreas anatómicas para poder corresponder o delimitar ciertas porciones de ese mismo rumen. Entonces acabamos de leer simplemente esos surcos. Sabemos que los surcos en la parte externa del aparato digestivo, en este caso del rumen, es una hendidura, es una depresión. Pero si vamos a la parte interna de este rumen, a nivel de su mucosa, vamos a ver que estas hendiduras que externamente se ven como depresiones o acalanamientos, en la parte interna se van a ver como rebordes. Estos rebordes van a ser denominados pilares. Estos pilares son áreas de reforzamiento muscular, es decir, áreas donde va a haber mayor actividad del tejido, porque son estructuras que van a favorecer generar peristalsis o movimientos, o sea, lo que son acalanamientos visiblemente en la parte externa, en la parte interna son pilares y se les denomina pilares ruminales, son varios. Estos pilares ruminales van a generar procesos de contracción rítmica que generarán una interacción entre todos estos pilares, haciendo que el contenido estomacal tenga movimiento. ¿Cuál es la ventaja de tener al alimento o tener la capacidad de tener el movimiento dentro del contenido estomacal? ¿Qué ventaja habrá en hacer que se mueva el alimento? Ya lo hemos mencionado. ¿Cuál es el motivo por el cual? ¿Cuál? ¿Por qué motivo tiene que estar en movimiento el alimento en el rumen? Para que las bacterias hagan su proceso. Correcto, para que las bacterias puedan generar su proceso. O sea, primero es homogenización de la mezcla. Si no se homogeniza la mezcla, ¿cómo se espera que toda la cantidad grande de microorganismos pueda afectar por igual para el proceso de digestión de este material forrajero, este material vegetal, pueda afectarlo por igual, pueda degradarlo, pueda catabolizarlo por igual? Entonces, lo primero es homogenizar la mezcla, que no se quede una parte más procesada y una parte menos procesada, porque eso sería una falla y podría o tendería a no tener una digestibilidad homogénea de todo el tejido forrajero, de todo el material forrajero. Entonces es importante la homogenización. Esta homogenización, imagínense un rumen que tiene capacidad para 500 litros, ¿sí? Entonces es bastante la cantidad que alberga o almacena. Estamos hablando de una compota, de una mezcla de líquidos, secreciones, salivas, con tejido forrajero, que tienen que ser digeridas. Para que se desenvuelva esto, son varias horas de fermentación, gracias a los microorganismos, en donde también constan hongos, levaduras, y protozoarios, que van a desenvolver el proceso digestivo. Si estos pilares longitudinales internamente en la mucosa o en la luz del rumen no existieran, ¿cómo se darían los movimientos peristálticos? Imagínense un rumen con una capacidad de 500 litros. Es bastante grande. ¿Cómo se generarían estos movimientos? Entonces, el cuerpo, el compartimiento, desarrolló estos pilares para poder generar peristalsis o movimientos que den lugar a pequeñas mezclas de forma continua y cotidiana durante el proceso de las horas, dando lugar a que los microorganismos puedan penetrar a toda la composición de esta compota que se va a digerir. Esto ya lo habíamos mencionado, ya lo habíamos visto, simplemente lo estamos recordando.
¿Alguna pregunta del intestino grueso que se acababa de leer? Intestino grueso. Está pasando el del gas. Lo que pasa el señor del gas. Ya parece que pasó. El intestino grueso del rumiante no presenta cintas ni saculaciones. En su mayor parte, a diferencia del quino, en su mayor parte se encuentra situado en la porción derecha dorsal de la cavidad abdominal. Principalmente funciona como órgano de absorción de agua y concentración de contenido intestinal. Se encuentra formado por el ciego, el colon y el recto. Es exactamente lo mismo que ya se había leído o descrito. El ciego presenta una longitud media de 75 centímetros y un diámetro de 12 centímetros. Imagínense el diámetro de 12 centímetros. El colon tiene una longitud promedio de 10 metros. Su diámetro es al principio igual que el del ciego, pero disminuye después de 5 centímetros aproximadamente. En su mayor parte se encuentra dispuesto en dobles asas elípticas unidas entre sí por tejido areolar. El recto está cubierto por peritoneo hasta el nivel de la primera vértebra coxígea. La porción retroperitoneal se halla circundada por cierta cantidad de grasa. El recto es esencialmente un órgano de almacenamiento El recto está cubierto por peritoneo hasta el nivel de la primera vértebra coxígea. La porción retroperitoneal se halla circundada por cierta cantidad de grasa. El recto es esencialmente un órgano de almacenamiento donde los productos fecales son retenidos hasta que la cantidad acumulada estimule el control nervioso de la defecación. El ano es la terminación posterior del tracto digestivo. Consta de 2 músculos esfínteros y un músculo retractor. A ver, ahí tenemos el gráfico, estamos viendo ahí cómo hay el cambio del intestino grueso al intestino delgado. Ahí está la figura número 22, la unión ilio-seco-cólica, en el caso del gato. El número 1 es el ilion, que era la última porción del intestino delgado, o sea, un diámetro fino. De ahí viene el 2, corresponderá al ciego. Se le llama ciego porque realmente no termina en nada, genera una curvatura y regresa al lugar de proveniencia. Por eso se le llama ciego. Un lugar o un sitio que termina en nada, que hay que girar nuevamente. 3. El pliegue iliocecal. El pliegue iliocecal va a estar desenvolviéndose justamente a continuación de la válvula iliocecal. El número 4 ya es el colon ascendente. El 5, nódulo linfático cecal. Los nódulos linfáticos o los ganglios mesentéricos, todas estas son áreas de generar inmunidad o defensas. Hay una gran cantidad de bacterias en la luz intestinal. Por eso es tan importante que el tracto intestinal vaya acompañado por una serie de ganglios o una serie de centros linfoides que van a estar interrelacionados con las placas de Peyer. ¿Se acuerdan que eran las placas de Peyer? Las placas de Peyer. Mecanismo de defensa. ¿Eran mecanismos de defensa externos o internos de la luz intestinal? ¿Eran externos o internos de la luz intestinal las placas de Peyer? Interno. Internos, claro que sí, eran internos, estaban en la luz, en la mucosa intestinal. ¿A qué se conectaban las placas de Peyer? A los ganglios mesentéricos. ¿Los ganglios mesentéricos eran tejido linfoide internos o externos a la luz intestinal? Los ganglios mesentéricos. ¿Ubican?
Ganglios mesentéricos. ¿Cómo? Interno. Los unos son internos, las placas de Peyer están en la luz intestinal, y los ganglios mesentéricos, de los cuales se conectan las placas de Peyer, Serían externos. externos, claro que sí, externos, por eso se llaman ganglios mesentéricos, porque están a la altura de la mucosa del mesenterio. La figura 23 ahí muestra la unión ilio-seco-cólica, en este caso en el perro. Miren la diferencia entre el gato y el perro. El número 1 es el ilion, el 2 es el ciego, el 3 es el colon ascendente, el 4 el pliegue seco-cólico, la continuidad, el 5 el pliegue iliocecal, desde el intestino delgado, obviamente. Entonces, ¿cuál de esos dos es mucho más prominente hablando del ciego? ¿El del gato o el del perro? Ahí tienen dos. Del gato. El de los gatos, así es. En los gatos se practica mucho un tipo de cirugía que es generar una recesión intestinal. Y gracias a esta predisposición de ensanchamiento hay que tomar las debidas medidas, se lo puede decir, para poder hacer la interconexión. Eliminar esta porción en caso de ser necesario, no siempre es necesario. Eliminar esta porción y poder interconectar nuevamente con el tramo de intestino grueso. Yo ayer les explicaba pues que hay que hacer un corte lo más inclinado posible, porque lo que se quiere es tener una boca, una abertura por parte del intestino delgado lo suficientemente ensanchada para que homologue el calibre del intestino grueso, ya que hay una diferencia. El intestino grueso es ancho y el intestino delgado es sumamente fino. Entonces, si el uno es más fino y el otro más grueso, no se puede hacer una conexión directa. Debe de haber algún artilugio, alguna maña que permita que este intestino delgado tenga un calibre que aparente ensanchamiento, que aparente un diámetro mayor, para poder suturarlo o unirlo al intestino grueso sin mayor novedad. En lo natural, en la fase de cambio de intestino delgado a intestino grueso, también vemos el ensanchamiento, y ahí lo vemos en la válvula de Bowring, válvula iliocecal, lo vemos a la altura del ciego. El ciego es el que se ensancha y da lugar a ya tener un calibre mayor en la luz del intestino grueso. Entonces esta parte es importantísima, la zona del ciego. Se sabe también que a nivel del ciego se desenvuelven un sinnúmero de fermentaciones. En toda la luz intestinal van a haber fermentaciones. Estas fermentaciones tienen como a colación permitir generar algún grado de digestión del material fecal o del material que está en proceso ya de cerca de salir como eliminado. Igual hasta el último momento se tratan de extraer de este material algún tipo de nutriente o líquidos. Eso forma parte de la actividad que ejerce tanto el intestino delgado como el intestino grueso. ¿Alguna duda con respecto a esto? Aquí en cambio hay otro gráfico, este ya está cortado, este tramo de la luz intestinal, y se puede apreciar la parte interna. Figura 24. Esta de aquí es la papila ileal en el caso del perro. Vista desde el colon ascendente, abierto en su unión con el ilion. El número 1 es el ilion. Ya lo estamos viendo, el número 1. Un calibre menor, más fino. El número 2 es el colon ascendente abierto. El 3 es el ciego. Estamos plenamente en el 3, ahí vemos el número, es el ciego. El número 4 es el orificio secocólico. Ahí está el orificio secocólico. El número 5 es el orificio ileal. Orificio ileal. El número 6, el músculo esfínter del ilio, de la papila ileal. La papila ileal la forman el orificio y el esfínter.
Ya todo esto hemos leído. Entonces, aquí está el gráfico que continúa del caballo. Miren el ensanchamiento del caballo. Vamos buscando. En el caso del caballo, el número 1 es el duodeno ascendente. ¿Dónde estará el duodeno ascendente? Aquí está el número 1. Duodeno ascendente. El número 2 es el yeyuno inicial. Aquí está el número 2. El número 2, todo esto. Yeyuno inicial. Entonces, duodeno ascendente, duodeno. Esta parte del número 2 es del yeyuno. Y vamos a ver cuál es el ilion. El número 3, el ilion. Busquemos el 3. Aquí está, ya se da. Entonces tenemos duodeno, yeyuno, toda esta parte, e ilion, esta parte. Duodeno, yeyuno, ilion. El número 4 es la base del ciego. A ver, busquemos ese número 4. Aquí, por aquí anda el número 4. La base del ciego. El 5 es el cuerpo del ciego. Aquí está el 5, aquí está el 4 y aquí está el 5, el cuerpo del ciego. Es bien ensanchado, bien grande. Obviamente todas estas estructuras son grandes. El número 6, vértice del ciego. Aquí es donde tiene que ser el giro. Hasta aquí llega, ya no hay más. Y gira y se regresa por el mismo ducto. El número 6. El número 7, colon ascendente ventral derecho. Aquí está el colon ascendente ventral derecho. Y aquí ya se conecta con la zona del colon. El número 8, la flexura external. Aquí el número 8. El 9, el colon ascendente ventral izquierdo. Colon ascendente ventral izquierdo. El 10, flexura pélvica. Esta de aquí. Esta es un asa. Aquí es donde se curva. Flexura pélvica. El 11, el colon ascendente dorsal izquierdo. Este aquí es parte del colon. El 12, flexura diafragmática. 13, colon ascendente dorsal derecho. Con la 14ª, la rama cólica, arteria iliocólica. 15, arteria cólica derecha. Aquí está. Va paralela. Esas son las que van a irrigar, van a meter sangre oxigenada y también van a tener ramificaciones por donde saldrá la sangre con desecho de CO2. 17, colon descendente, 18, el recto. 18 recto, 17 colon descendente. 19, el pliegue iliocecal. Aquí está la zona del 20. Debe estar por este tramo. Y el 20 que ya es el mesenterio. Todo este tejido que está junto al intestino se le denomina mesenterio. Aquí en el centro, mesenterio. Mesenterio. Lo de acá pues ya son las capas de los preestómagos que ya habíamos visto. Realmente compartimientos estomacales, porque hoy en día ya no se les llamaría como preestómagos como tales. Todos son uno solo, forman parte de una sola área. ¿Alguna pregunta de esto que estamos viendo? ¿Alguna duda? Todo esto es el tramo del ducto intestinal, donde se desenvuelve
una parte de la digestión. Parte importante porque aquí se va a captar líquidos. Cuando hay un exceso de líquidos, pues es porque el paso del material fecal ha sido muy rápido, que no le da la capacidad a la luz intestinal de absorber o asimilar estos líquidos que están generando esta mezcla, y está muy hidratado. Y ahí es cuando justamente después del recto se continúa con un proceso de diarrea, diarreico, porque pasa muy rápido este material fecal, que no da lugar a que la mucosa intestinal asimile o absorba los líquidos que están contenidos en él. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando hay algún proceso infeccioso, cuando el cuerpo detecta alguna sustancia dañina para sí mismo, y lo que trata es de desecharlo. Bien, entonces no hay dudas en lo que corresponde al intestino delgado. Ya saben las fases de la válvula ileocecal, válvula de Bowring, barrera del boticario. En duodeno, en cambio, están los dos conectores que van a hacer interrelación con las glándulas anexas. Estamos hablando de una es el hígado, el otro es el páncreas. En el caso del primer conducto, que se llama la papila mayor, hay una conexión de dos glándulas, la glándula del hígado y la glándula del páncreas. Y en la siguiente papila es la papila denominada papila menor. Esa es de exclusivo uso solamente del páncreas. Se le llama el CPA, que es conducto pancreático accesorio. Bueno, vamos a describir el órgano que está justamente como glándula anexa para el proceso digestivo. En este caso viene siendo el hígado. El hígado como una glándula. No hemos visto todavía. Aquí están los dos que estábamos hablando. Aún no lo vamos a describir el hígado y el páncreas, lo dejamos para después, porque veamos mejor áreas digestivas para correlacionarlo con el caso de las aves también, porque las aves también tenemos que revisar. ¿Alguien más diferente a la persona que acaba de leer? ¿Alguien más que quiera leer, por favor? Yo. Lea, por favor. Vamos a ver ahora, en cambio, el aparato digestivo de las aves y lo vamos a comparar con el de los rumiantes y con el de los monogástricos de estómago simple. O sea, ya hemos visto estómago simple, ahora estómago compuesto, y de aquí venimos pues con el caso de las aves. Las aves pues van a tener pequeños cambios, precisamente porque ellos van a precisar tener digestiones en las cuales tengan que asimilar nutrientes de también material vegetativo, pero un material vegetativo que tiene sus propias cualidades, sus propias características para ser asimilado. Si cambia la materia de digestión, el nutriente o el alimento con el cual se va a hacer la digestión, obviamente tiene que cambiar en algo los ductos que van a hacer este proceso de digestión. Tienen que adaptarse a este tipo de alimento. En el caso de las aves, que son gramíneas, justamente se tienen que adaptar a estos granos. Los granos normalmente no son blandos. Entonces tienen que desarrollar procesos de fermentación o procesos mediante los cuales se pueda llegar a generar la extracción de los nutrientes, por más dura que sea esta gramínea, por más dura y difícil que sea asimilar este tipo de nutrientes. Lea, por favor, aves. Aves. Los órganos digestivos de las aves son diferentes en muchos aspectos al de los mamíferos. Tales diferencias anatómicas significan diferencias en los procesos digestivos. Pico. El pico es el representante en las aves de las mandíbulas, de los labios y en la parte de los carrillos. Su fundamento es óseo y está revestido por una vaina córnea de dureza variable, según la especie del ave.
La valva superior del pico se compone de la raíz o base, el lomo, dorso del pico y el borde. La valva inferior consta de una parte media impar, gonium, de la cual salen las ramas que comprenden el ángulo maxilar. Las gallinas poseen esta membrana solamente en la base del pico. Está provista de numerosas terminaciones sensitivas del trigémino. La convierten en un órgano táctil. La mayor parte de estas terminaciones nerviosas se encuentran en la punta del pico. El alimento solo permanece un tiempo en la cavidad del pico. El pico es la principal estructura prensil. El alimento se retiene en la boca solo por corto tiempo. Cavidad bucal. Las circunstancias que concurren en la boca de las aves la hacen difícilmente comparable con las cavidades bucal y faríngea de los mamíferos. No existe separación neta entre la boca y la faringe. En las paredes de la cavidad bucal se hallan numerosas glándulas salivales. La cantidad de saliva segregada por las gallinas adultas en ayunas en 24 horas varía de 7 a 25 ml, siendo el promedio de 12 ml. El color de la saliva es gris, lechoso a claro. La reacción es casi siempre ácida, siendo el promedio del pH 6,75. La amilasa salival está siempre presente. También se encuentra una pequeña cantidad de lipasa. Lengua. La lengua de las aves es generalmente mucho menos móvil que la de los mamíferos. Su forma depende en gran medida de la conformación del pico. Así en la gallina es estrecha y puntiaguda. La lengua está suspendida del hioides, formando con él un conjunto móvil. Los músculos linguales propiamente dichos, que constituyen la base del órgano de referencia, son rudimentarios, de ahí que su movilidad sea escasa. Toda la lengua está revestida por una mucosa tegumentaria, recia, muy cornificada, sobre todo en la punta y en el dorso de las gallinas. En el dorso de la lengua de la gallina existe una fila transversal de las papilas filiformes o cónicas, dirigidas hacia atrás. En la mucosa lingual hay además corpúsculos nerviosos terminales, que sirven para la percepción táctil. Las yemas gustativas se presentan solo aisladas. La actividad funcional de la lengua consiste en la aprehensión, selección y deglución de los alimentos. Un minutito ahí. Entonces, si hablamos de la lengua, en el caso de las aves, vamos a tener variados tipos. El tipo más característico de las aves de postura, de engorde, es una lengua triangular, cónica y muy rudimentaria con respecto al desarrollo de papilas gustativas. Esta lengua es extremadamente rudimentaria y más bien en la parte más posterior de la misma, o sea, de la lengua, van a encontrarse papilas filiformes mucho más desarrolladas, porque las primeras pues son imperceptibles. Pero sin embargo, estas papilas gustativas son arcaicas, es decir, que no van a dar lugar a asimilar con total especificidad la variedad de sabores. Tanto es así que incluso en el campo, en el caso de las aves de engorde, en el campo cuando los animales, las aves están enfermas, los pollos están enfermos, algunos suelen preparar ciertas soluciones con algunas sustancias químicas un poco fuertes, y esas sustancias, por más fuertes que son, las ponen en el agua disueltas y el ave las consume con total normalidad, sin tener ningún proceso de restricción o de que no desea tomar agua por el mal sabor. Si eso se lo dan a un perro, el perro se lo escupe, les voltea el plato y no les toma, porque detecta automáticamente el sabor fuerte de esta sustancia química que se pone para desinfectar o que se pone para generar algún proceso de contrarrestar bacterias. Entonces es importante que sepan que en la lengua hay en variados tipos de aves distintos tipos de lengua, pero el caso de las más común, más cotidiana por la producción
de aves, tanto de postura como de engorde, es este tipo de lengua triangular cónica. Y también pues sabemos que el pico tiene una conexión entre cavidad bucal y cavidad nasal muy manifiesta, y que no es lo mismo que hablar de los mamíferos. En el caso de los mamíferos no había ninguna comunicación, era sellado. Si hubiese alguna comunicación en el caso de los mamíferos, ya sería algo patológico, algo no normal. Continúe, por favor. Esófago y buche. El esófago está situado al principio, situado a lo largo del lado inferior del cuello, sobre la tráquea, pero se dirige hacia el lado derecho en el tercio superior de este. Después se sitúa en el borde anterior derecho, donde está cubierto solamente por la piel, hasta su entrada en la cavidad torácica. El esófago es algo amplio y dilatable, sirviendo así para acomodar los voluminosos alimentos sin masticar. De allí se encuentra en la gallina una evaginación extraordinariamente dilatable, dirigida hacia adelante y a la derecha, que es lo que se llama buche. Un minuto ahí. Entonces aquí tenemos una diferencia principal con el caso de los mamíferos que ya habíamos leído, estómago simple. El esófago, amplio y dilatable, hay un punto donde se va a dilatar. Va a servir como un acomodador voluminoso de alimentos sin masticar. Es como una bodega. De allí que se encuentra en la gallina una evaginación extraordinariamente dilatable, dirigida hacia adelante y hacia la derecha, que es lo que se llama buche. Entonces, el ensanchamiento a nivel del esófago va a ser denominado como una especie de bolsa hacia la derecha, va a ser denominado buche. En el buche lo que se va a querer que ocurra es que estas gramíneas, porque estamos hablando de aves, que las gramíneas, que son semillas muy duras y secas, justamente se reserven o se almacenen en el buche para rehidratarlas, para darles un alto grado de humedad, haciendo que se ablanden. Entonces, un primer diseño de las aves que son justamente gramíneas, que consumen granos, granívoras, se va a precisar por parte del esófago un molde o una acomodación de ensanchamiento que permita que el alimento esté en reserva ahí unas horas, justamente en un proceso de rehidratación, de humedad, de humificación, justamente para que sea mucho más fácil la digestión de estos granos. Siga, por favor. El buche es un ensanchamiento estructural diversificado, según las especies que cumplen distintas funciones, pero fundamentalmente dos: almacenamiento de alimento para el remojo, humectación y maceración de estos, y regulación de la represión gástrica. Además colabora al reblandecimiento e inhibición del alimento junto a la saliva y secreción esofágica. Gracias a la secreción de moco, acá en el buche no se absorben sustancias tan simples como agua, cloruro sódico y glucosa. La reacción del contenido del buche es siempre ácida. La reacción promedia es aproximadamente de un pH 5. En cuanto a la duración promedio del tiempo que tiene el alimento en el buche, es de 2 horas. La actividad motora del buche está controlado por el sistema nervioso autónomo y presenta dos tipos de movimientos: contracciones del hambre con carácter peristáltico y vaciamiento del buche, gobernado reflejamente por impulsos provenientes del estómago fundamentalmente. ¿Sigo? Sí. Estómago. Consta en las aves domésticas de dos porciones o cavidades, claramente distinguibles exteriormente, que son el estómago glandular y el estómago muscular. El estómago glandular, también denominado proventrículo o ventrículo subcenturiano,
Este es un órgano ovoide, situado a la izquierda del plano medio, en posición craneal con respecto al estómago muscular. Se estrecha ligeramente antes de su desembocadura en el estómago muscular. Constituye en gran manera un conducto de tránsito para los alimentos que proceden del buche y se dirigen hacia la molleja. Está recubierto externamente por el peritoneo. Le sigue la túnica musculosa, compuesta de una capa externa muy fina de fibras longitudinales y de otra interna de fibras circulares. La mucosa del estómago glandular contiene glándulas bien desarrolladas, visibles macroscópicamente, de tipo único, que segregan ácido clorhídrico y pepsina. La formación de pepsina y del ácido clorhídrico se hallan bajo la influencia del sistema nervioso parasimpático. Ya hablamos que era simpático y parasimpático. Son áreas del sistema neurovegetativo y que no tienen una estrecha relación con la parte consciente. Es decir, son parte del sistema autónomo. Funcionan de forma innata dependiendo de la necesidad. Si hay contenido estomacal, tiene que empezarse a producir ácido clorhídrico en las distintas partes del estómago que tienen este tipo de glándulas, justamente para que generen el proceso de fermentación, de división y puedan obtenerse los procesos catabólicos, es decir, de un objeto grande, voluminoso, bien desarrollado, que se desintegre en fracciones que tengan un menor tamaño y que sean partículas que van a su vez a constituir parte ahora del cuerpo de ese ser vivo pues que los ingirió. Ya. Estómago muscular o molleja se adhiere a la porción caudal del proventrículo y está cubierto en su extremo anterior de 2 lóbulos hepáticos. Presenta un pH de 4,06, por lo que tiene una reacción ácida. Es desproporcionadamente grande y ocupa la mayor parte de la mitad izquierda de la cavidad abdominal. Su forma es redondeada y presenta sus lados aplanados. En esta parte no se segrega jugo digestivo. La parte más esencial de la pared del estómago está constituida por los 2 músculos principales, los cuales son la capa córnea y túnica muscular, unidos a ambos lados por una aponeurosis de aspecto blanco azulado. La parte de la pared gástrica desprovista de aponeurosis está ocupada por 2 músculos intermedios. Está cubierta interiormente de una mucosa de abundantes pliegues, cuyas glándulas se asemejan a las glándulas pilóricas. Hola, hola. 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 Sí, parece se fue la señal. Hola. Hola, hola. Se fue la señal, por eso es que tuvimos que volver a conectar. ¿No? Déjenme compartirlo otra vez. Ahí estamos, ya se ve otra vez estómago muscular. ¿Sí se ve? Sí. ¿Se ve? ¿Sí? Siga leyendo, por favor. Estómago muscular. ¿Repite otra vez todo? No, estómago muscular no ha leído. Ya van, estómago muscular o molleja se adhiere a la porción caudal del proventrículo y está cubierto en su extremo anterior de los 2 lóbulos hepáticos. Presenta un pH de 4,6, por lo que tiene una reacción ácida. Es desproporcionalmente grande y ocupa la mayor parte de la mitad izquierda de la cavidad abdominal. Su forma es redondeada y presenta sus lados aplanados. En esta parte no se segrega jugo digestivo.
La parte más esencial de la pared del estómago está constituida por dos músculos principales, los cuales son la capa córnea y túnica muscular, unidos a ambos lados por una aponeurosis de aspecto blanco azulado, y la parte de la pared gástrica desprovista de aponeurosis está ocupada por dos músculos intermedios. Está recubierta interiormente de una mucosa de abundantes pliegues, cuyas glándulas se asemejan a las glándulas pilóricas de los mamíferos. Sobre esta mucosa se extiende una capa córnea, formada por el endurecimiento de la secreción de las glándulas del epitelio. La túnica muscular está formada por dos parejas de músculos que rodean a la cavidad gástrica. Por su adaptación al tipo de alimento, la molleja es particularmente fuerte y bien desarrollada en las aves granívoras. Sin embargo, este órgano no es absolutamente indispensable para la vida. La actividad motora de la molleja es de carácter rítmico, de modo que aparece contracción de los dos músculos principales asimétricos que se presionan mutuamente. Ya ahí. Mutuamente. ¿Sigo? Sí, siga. Por lo que el estómago Por lo que el estómago disminuye su longitud en el sentido de su eje mayor al mismo tiempo que gira algo. De este modo, los alimentos situados entre ambos músculos fuertemente comprimidos y simultáneamente aplastados y molidos. La inervación es vagal y esplácnica. La estimulación parasimpática intensifica y acelera los movimientos gástricos y la simpática los inhibe. La sección de ambos nervios debilita y enaltecen las contracciones, pero no desaparecen, lo que es debido al automatismo interseco del estómago. La función principal de la molleja constituye en el aplastamiento y pulverización de granos cedidos por el buche, y su eficacia se incrementa por la presencia en su interior de pequeños guijarros que ingiere el animal y que pueden ser considerados como sustitutivos de los dientes. Intestino delgado. El intestino delgado se extiende desde la molleja al origen de los ciegos. Es comparativamente largo y de tamaño casi uniforme por todas partes. Se subdivide en duodeno. El duodeno sale del estómago muscular, molleja, por su parte anterior derecha, se dirige hacia atrás y abajo a lo largo de la pared abdominal derecha. En el extremo de la cavidad dobla hacia el lado izquierdo y se sitúa encima del primer tramo duodenal y se dirige hacia adelante y arriba. De este modo se forma un asa intestinal llamada asa duodenal en forma de U, cuyas dos ramas están unidas por restos de mesenterio. Estos ambos tramos de dicha asa se encuentra un órgano alargado, el páncreas o glándula salival abdominal, que consta de 3 largos lóbulos. La reacción del contenido del duodeno es casi siempre ácida, presentando un pH de 6,31, por lo que posiblemente el jugo gástrico ejerce aquí la mayor parte de su acción. Yeyuno. El yeyuno empieza donde una de las ramas de la U del duodeno se aparta de la otra. El yeyuno de la gallina consta de unas 10 asas pequeñas, dispuestas como una guirnalda y suspendidas de una parte del mesenterio. Presenta un pH de 7,04. Ileón. El ileón, cuya estructura es estirada y se encuentra en un centro de la cavidad abdominal. El pH que se encuentra acá es de 7,59. En el lugar del ilion, donde desembocan los ciegos, empieza el grueso. Intestino grueso. El intestino grueso se subdivide también en 3 porciones, las cuales son ciego,
Las aves domésticas, como son las gallinas, poseen dos ciegos, que son dos tubos con extremidades ciegas, que se originan en la unión del intestino delgado y el... Recto. Ay, no, que no veo. Ahí ya ve, recto. Sí. Y se extiende Ya. oralmente hacia el hígado. El pH del ciego derecho es de 7,8, mientras que el pH del ciego izquierdo es de 7,12. La porción terminal de los ciegos es mucho más ancha que la porción inicial. Se cree que la función de los ciegos es de absorción y están relacionados con la digestión. Colon recto. En esta parte es donde se realiza la absorción de agua y las proteínas de los alimentos que llegan allí, que allí llegan. Encontramos que tiene un pH de 7,38, siendo las dos últimas porciones del intestino grueso el segmento final. Cloaca. La cloaca es un órgano común a los tractos urinarios, digestivos y reproductivos. Por lo tanto, la orina y las heces se eliminan juntas. Interior de un ave. Lado izquierdo se puede apreciar parte del aparato digestivo y al lado derecho el aparato reproductivo. O sea, la cloaca prácticamente es la porción final en la cual se va a constituir dos áreas de importancia. Esas áreas de importancia tienen relación con el área reproductiva y el área pues, de excreción. Recordemos que el nivel de la cloaca es área reproductiva, área de excreción tanto de líquido como de material duro. Esto es en la fisiología de las aves. Es muy diferente a la fisiología de los mamíferos. Aquí hay una interconexión con conductos que van a desembocar con la producción de orina y se van a mezclar justamente con material fecal, haciendo que las heces sean muy blandas. Ustedes han visto cuando las palomas defecan. ¿Cómo defecan las palomas? ¿Qué es lo que cae de los cielos? Cuando ustedes están caminando, de repente ven que cae contra el piso. ¿Cómo son las heces de las palomas? Líquida. Sumamente líquidas, ¿sí? Blanquecinas, verdosas, amarillentas, el tono que sea. Son sumamente líquidas. ¿Qué es lo que ocurre en el caso de las aves? Las aves tienen su aparato urinario directamente vinculado, unido a su aparato digestivo. Y en la última porción, a nivel de la cloaca, hay una interconexión entre estos conductos que van a desembocar orina, pero lo desembocan a nivel del intestino grueso, dando lugar a que las heces que están algo espesas, algo concentradas, se diluyan con este líquido que viene siendo la orina y se mezcla haciendo que las heces normalmente sean líquidas y que no sea una conocida como una diarrea, como un proceso diarreico. Eso es lo normal. En el caso de los mamíferos, sí, las heces son líquidas, ahí sí se estaría hablando de un proceso diarreico que va a generar o que podría generar algún proceso patológico de deshidratación, pérdida de oligoelementos, de minerales, de iones de sodio, calcio, fósforo. Todo eso se puede perder con el proceso diarreico. Pero en cambio, en el caso de las aves ya no sería una diarrea, sería la excreción de la orina producto del filtrado que va a estar relacionado con la última porción del intestino, en donde se va a desembocar y se va a producir una eliminación tanto de orina como de material fecal. Esta orina y este material fecal en conjunto van a desembocar en un punto específico que se va a conocer como cloaca. Aparte de estos dos puntos que se unen a nivel de cloaca, también vamos a tener el área reproductiva. El área reproductiva va a estar justamente en esta zona, tanto del macho como de la hembra. Y por eso es que vemos que en el caso de las aves, las ovoposiciones, cuando van a poner huevos, va a salir justamente por la cloaca. Los huevos que se depositan en producción, en cualquier parte, pues en producción y también en condiciones naturales, cuando alguien tiene una granjita, una que otra gallina. Los huevos salen con heces. ¿Se han percatado ustedes que los huevos criollos tienen heces? ¿Lo han podido ver? Sí. Sí. Sí.
Exactamente, los huevos salen con material fecal. ¿Por qué salen con material fecal? Porque pasan por zona de intestino, pasan por la última porción del intestino. Entonces, al pasar por la última porción del intestino, obviamente se van a asociar con heces. Entonces, en el caso de las aves, la cloaca es una zona de suma importancia en la cual se da paso a diversos actos fisiológicos, desde orinar, defecar y también hacer lo que corresponde a esta especie, la ovoposición, colocar los huevos. Estos huevos, al salir por esta zona, podrían mancharse de material fecal. En la industrialización del huevo, en el caso de las aves de postura, los huevos inmediatamente una vez que salen, que ya son puestos, son recolectados y pasan por una banda sin fin que lo que amerita o quiere es lavar y limpiar estos huevos. Y finalmente los pasan por soluciones de formaldehído, de formoles, haciendo que se reduzca a la mínima expresión la cantidad de bacterias. Por eso es que los huevos industrializados, sanitizados, que son desinfectados, tienen una alta duración, mientras que los huevos criollos, si no son desinfectados, limpiados, rápidamente van a descomponerse, porque el huevo, la cáscara es semipermeable. Entonces, las bacterias que están en gran cantidad en pequeños fragmentos de heces, que ustedes pueden ver en la superficie de los huevos, pueden llegar a penetrar al huevo, haciendo que éste se fermente, se termine de dañar. Ahí está lo que se conoce como huevo bomba. ¿Han tenido la oportunidad de ver algún huevo podrido? Sí. Ya, Sí. en la actualidad muy poco realmente. ¿Por qué muy poco? Porque la mayor cantidad de la industria del huevo se ha perfeccionado, de las aves de postura, y tenemos ya huevos industrializados. Vamos al Supermaxi, al microcomisariato o a cualquier lugar donde tengamos huevos industrializados, son huevos desinfectados que tienen un alto rendimiento en periodo de tiempo y que no van a fermentarse con facilidad, que no se van a descomponer, porque el material fecal apenas ha sido ovopuesto, rápidamente será desinfectado y no le da lugar a que se infecten los huevos. En cambio, antiguamente la mayor parte de los huevos no era sanitizado, no era industrializado, y por ende, pues la durabilidad en el medio era menor. Incluso había que refrigerarlos para que aguanten un poco más. Realmente ahora eso, gracias a al proceso de industrialización, ha cambiado. ¿Alguna pregunta? Bien, cloaca ya leyeron, ya vieron lo que era cloaca, ya tienen una idea. Tengo que hacer algunas revisiones. Está cerca la evaluación, ¿sí? Estamos cerca de la evaluación. ¿Han visto el calendario de actividades de la universidad? Hola. Sí. Sí, se han visto. ¿Cuándo toca exámenes? Del 22 al 27 de este mes. O sea, ¿en qué tiempo más? La próxima semana. Próxima semana. Prácticamente la próxima semana, así es. Entonces, hemos avanzado bastante materia, o no hemos avanzado mucho. Demasiado. Hemos avanzado bastante materia, sí, yo lo sé. Apenas si les he hecho una evaluación. Entonces, quisiera hacerles una evaluación antes de el examen y para comprobar, pues, cómo estamos en conocimiento, si se ha llegado con la materia a que ustedes tengan un mejor entendimiento. Entonces les voy a poner una pequeña lección y llegamos hasta aquí por el día de hoy. Yo sé que tenemos una hora más, pero no hay problema. Hemos avanzado bastante con el sílabus, estamos bastante bien. Vamos con buen ritmo. Entonces, quedémonos ¿Cuándo nos pondría la lección? ¿Perdón? ¿Cuándo nos pondría la lección? Trataría de ponérselas para que las desarrollen en esta semana. O sea, así como la otra vez, les pongo durante un tiempo determinado para que la hagan rápido y la concluyan rápido. Por el modo. Así como hicimos la otra vez. ¿Sí se acuerdan? Sí. Todavía no califica la lección anterior, ¿verdad?
No, está almacenada allí. Realmente no he tenido tiempo. Tengo materia nueva. Me dieron una materia que es patología médica y tengo que estar preparando material desde cero. Y no solo es cuestión de preparar el material, sino de entender para poder dar la materia. Entonces sí me es un poco complicado. Por eso es que yo no sé si logren ayudar a sus compañeros que están con problemas de que no pueden acceder. No sé bien cómo ayudarlos. Les pedí que se comuniquen con cómputo. Yo trato de hacer lo que mejor pueda, pero no soy especialista en computadoras. No me gustan tanto las computadoras. Entonces se me hace un poco difícil ayudarlos específicamente. Está pasando un vendedor. ¿Qué La pasa? lección que nos tomaría, ¿de dónde a dónde comprenderían lo que llevamos en materia? Bueno, realmente lo más importante que hemos visto hasta ahora es el área digestiva. El área digestiva es desde la boca. ¿Hablo para la lección o habla para el examen? Ah, para la lección. Para ambas. No, bueno, la lección lo que primero se les va a dar es área digestiva. El examen es todito. Ok, ¿Quién más sabe la situación de sus compañeros que no pueden entrar? ¿Cuál es el problema en sí? Que han perdido la clave, tengo entendido. sí, se les olvidó. Perdón, no le oigo. Que muchos, yo soy el presidente de mi curso y muchos me escribieron, bueno, no muchos, son como 3, 4 que me escribieron que no podían entrar. Y alguien sí pudo recordar su contraseña, pero hay otros que en cambio hasta se les bloqueó hasta cierto tiempo por tantos intentos y no darle a la contraseña que es. O sea, se les bloqueó. Ajá, pero solo es por un tiempo. Creo que después, en los días laborales, ya se desbloquea o después de unos 2 días o un día. Lo que pasa, profesor, es que no da la opción para cambiar la contraseña, no deja, tienen que hablar con la facultad para que les dejen cambiar la contraseña. Ya. Yo tampoco pude ingresar, ayer perdí clase, porque no, a mí la contraseña sí me agarraba, pero no me dejaba ingresar a la plataforma. Salía como que no estaba registrada. Pero no sé, Ya. después de tantos intentos ya valió. Bueno, en buena hora. Anote bien esa contraseña para que no vuelva a padecer de lo mismo. Yo Se escribí a un entrecorta, no correo a le la entiendo. universidad, me enviaron unos pasos que yo también perdí mi contraseña. Yo le escribí a un correo de la universidad y ellos me mandaron unos pasos de cómo cambiar la contraseña, pero nada de lo que sale ahí puedo hacer yo porque me sale que no puedo cambiar porque tengo que comunicarme con el coordinador de la cuenta. ¿Y qué nombre les dieron del coordinador de cómputo? No dice el nombre de coordinador de la cuenta, solo dice que no sé, que tengo que el coordinador de la cuenta tiene que cambiarme la contraseña. Yo no lo puedo hacer porque no estoy autorizada, pero no dice ningún nombre. O sea, es un proceso engorroso, no es tan fácil como los demás correos normales. Exacto, o sea, es algo que Diferente. ya la universidad me lo tiene que hacer, pero no se sabe quién es el que hace eso. Yo, ¿Ustedes reciben clases de la ingeniera Gladys Lagos? Sí, Ya, la ingeniera Gladys es especialista en cómputo y tiene una buena relación con los de cómputo. ¿No será que los presidentes pueden hablar, no sé, pues el presidente del A o del B, del que tenga problemas de los estudiantes, puede hablar y entablar relación con la ingeniera Gladys y decirle qué pueden hacer? Porque ella tiene mucha cercanía con los de cómputo. Yo realmente no, a duras penas sí los conozco. Entonces ella sí tiene mucha más cercanía porque son de la misma especialidad. Entonces, para ver si es que por medio de ella logran facilitar las claves. Quería hacer una pregunta. Sí. ¿Cómo será su examen? ¿Cómo qué? ¿Cómo será su examen? Así como han hecho los de modo, o sea, objetivos. La idea es que lo hagan rápido, Ah, ya, porque es por gracias. tiempo. Pero no ponga ¿y mucho qué de duración escribir, tenía el examen? por favor. Normalmente en la facultad tenía una duración de 40 minutos a máximo 1 hora. ¿Y ahora en Edmodo? No sé bien qué tiempo poner, tenemos que discutir eso. Porque no puede ser tan largo, definitivamente no puede ser tan largo. Porque con el tiempo
mientras estaban presencialmente, miraban las paredes, miraban el piso, miraban al de al lado, al del otro lado, al de adelante y al de atrás. Pero ahora con el tiempo no van a mirar tan solo, sino que van a consultar. Entonces no puede haber tanto tiempo disponible para que puedan tener libre discrecionalidad de generar preguntas. Profesor, más o menos, ¿cuántas preguntas va a poner? En el de ahora, No, en el examen. eso todavía está en discusión porque hay bastante materia, pero está en discusión porque la idea es que sean, si van muchas preguntas, pero que sean objetivas de tal modo que la puedan responder rápido, y van avanzando rápido. Ah, ya. Y en el de ahora, en la prueba que va a tomar ahora. Es la misma temática, así como se puso 10 preguntas la vez anterior. Ah, ok. ¿Y su examen cuándo sería más o menos? Eso tienen que darme el horario de la coordinadora. La coordinadora pone el horario de los exámenes. Ah, ya. Muchas gracias. Normalmente lo ponen en base al horario de clase. Algún día de los que tenemos de clase, pues pondrán el examen. Doctor, una consulta un poco desviada del tema. ¿Sabe qué pasó con Barbarita? Cállate. Ah, ya, con Barbarita. Sí, hablé ayer con el doctor Naín. Me dice que ahorita está un poquito detenida la situación de lo que son las labores. Está encargada hay una directora, es Rojas, Janine Rojas. Se me va el nombre de ella, pero es apellido Rojas. Entonces ella tiene que dar una respuesta de la forma en cómo se va a hacer o desempeñar estas actividades. Igual hablé con la decana, con el decano y la subdecana para desenvolver este tipo de actividad. Me dijo que podíamos hacer un proyecto, o sea, quiere hacer primero un proyecto y a través del proyecto que salgan las labores. O sea, estaríamos al pendiente de hacer el proyecto. El proyecto todavía no está hecho. Estaba hecho simplemente como labores, pero quiere hacerlo ya un proyecto más grande para que a partir de este proyecto salgan las labores. Pero eso lo tendremos que hacer hablando en comisión académica. Igual, esténme preguntando cada rato porque yo en cualquier momento les digo, ya prácticamente vamos a estar listos. Ok, doctor, gracias. Hola, doctor. Quisiera saber quién es la coordinadora. Es la subdecana. La subdecana en este momento tiene dos cargos. Tiene el cargo de subdecana y tiene el cargo de coordinadora. Antes era la doctora Yaguno, pero ella ya renunció y este cargo es solamente la subdecana, que es la doctora Macías. ¿Y no sabe cuándo nos va a dar los horarios de examen? Normalmente una semana antes de exámenes dan los horarios. Bueno. Puede ser que esta semana ya les den. Profesor, ¿cuándo va a mandar este archivo de la clase? Esa es otra, tengo que subírselas por Edmodo. Espero hacerlo ya, tengo que hacerlo esta semana. Doctor, con respecto a las contraseñas, o sea, un dato que a mí también me pasó lo mismo, pero yo le envié un correo a la subdecana y ella sí me respondió y le mandó un correo a soporte técnico y nomás me restablecieron la contraseña. Ah, se lo hicieron rápido. Sí. No sé si de pronto le ayuda con ese correo a sus compañeros, de pronto, o usted no tenía correo. Sí, yo le envío el correo el que yo mandé al grupo para los que no han podido entrar. ¿Cuántos son? ¿Serán unos 5? ¿Tienen idea? Aproximadamente, Sí. no sé. Sí, algo así, porque a mí también ayer me habían consultado porque yo tenía el mismo problema y a mí me ayudó la subdecana también. Sí, lo que pasa es que ella es ahora la coordinadora, no solo es subdecana. Entonces está a cargo de muchas cosas. Entonces ténganle un poquito de paciencia porque tiene que ver labores, sustentaciones, pasantías, todo lo que vincula a su cargo de subdecana. Y aparte, tiene que ver todo lo que vincula a coordinación, elaboración de horarios de exámenes, reporte de horas de los profesores. Hay muchas actividades.
De todos Doctor, modos, escríbele. Sí, doctor, diga. con respecto a las lecciones, ¿las dos van promediadas o se escoge la mayor nota? ¿Cómo va a ser eso? No, lo que pasa es que todo se promedia, todo se hace un casillero, se asigna a cada una y ahí se hace una sumatoria global. Ok, profesor, gracias. Sí. Si hay algún área que quieran reforzar, algún área que no haya quedado clara, ya vayan conversándolo entre ustedes para ver si hacemos un pequeño repaso. No seguimos avanzando, sino que hacemos repasos de áreas específicas en las cuales quieran avanzar o quieran repasar, perdón. Háblenos Doctor, una con su presidente. consulta. Sí. La lección va a ser solo lo que es el aparato digestivo. Sí, desde la boca. ¿Y el examen será todo? Claro, el examen es todo. Profe, un repaso de las glándulas, de los conductos del intestino delgado y todo eso. O sea, empezar desde la boca. Lo que está relacionado al intestino delgado. Ah, ya, intestino delgado. O sea, específicamente en la papila mayor y la menor. Sí, todo eso. Ah, ya, ok. Entonces la próxima clase vamos a hacer un repaso de eso. ¿Cuándo nos toca la próxima clase? El jueves. Mañana. 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 Ok, hoy día hemos vuelto a ver porque ya habíamos visto el intestino. Vamos entonces a volver a ver mañana el intestino, pero mucho más breve y rápido con preguntas concretas. Vayan pensando en qué es lo que quieren reforzar para ir directamente a esas partes. Y ahí justamente hacer el énfasis. Sobre las glándulas también, pues. No le oigo. Las glándulas, ¿Ya? por favor. Las glándulas, el hígado y el páncreas, ¿o qué? De las glándulas de Meissner, de... Ese es el conducto, ese es el intestino delgado, pues. Eso. O sea, las placas de Peyer, la Sí, inervación a través de los corpúsculos de Meissner, eso. Sí. Ah, ya. Los órganos de los sentidos, eso ya quedó claro. Sí, eso sí. Fue la primera parte. Ujú. Pares craneales. Todo eso va en el examen. Bien, entonces vayan pensando en qué quieren revisar y lo vamos a ir desenvolviendo esta semana para que no avancemos más, sino que más vale hagamos énfasis en las dudas que hayan quedado con respecto a los temas ya abordados. ¿Les parece? También un repaso sobre los pares craneales. Pareja, y sería bueno que quede bien comprendido. Listo, entonces. Llegamos hasta ahí. ¿Cómo? ¿Algo iba a decir? ¿Iba a mencionar algo? ¿No? No. No. Ya bueno, entonces hasta ahí llegamos.